Hola, buen día. Siguiendo con esta serie de videos tutoriales, aplicando este tipo de ejercicios sobre lo que es la potencia en corriente alterna, tenemos los primeros valores en el que nosotros vamos a operar este tipo de ejercicio. Operemos el 11.61, siempre del libro de Fundamentos de Circuitos Eléctricos de Sádico, donde estamos en el capítulo 11, donde nos habla sobre las potencias en la corriente alterna. Y nos dice, dado el ejercicio en la figura 11.80, o sea, esta figura que está aquí, encontremos la corriente sub O y la potencia compleja total suministrada. Y nos da un circuito de esa manera. ¿Ok? Entonces, vamos a realizar este circuito para poder operar y poder encontrar los valores que se nos pide. Lo primero, tenemos los datos de cada uno de las cargas que tenemos. Tenemos una de 2K voltiampere, que este es, digamos que la potencia compleja uno. Tenemos la potencia compleja 2, que es 2K watts. Bueno, en este caso solo es potencia, porque tenemos que encontrar la potencia. Aquí tenemos la potencia de 2K watts. Y aquí tenemos también la potencia. Aquí vamos a poner potencia 2 y aquí potencia 3. Pero obviamente lo que queremos encontrar es aquí S3 y S2. Esos son los valores que queremos encontrar. Pero lo que se nos da como datos es la potencia real. Ok, para recordar, cuando nosotros hablamos de potencia compleja, tenemos el símbolo S y va a estar dado en términos de voltiampere. ¿Ok? Este tipo de concepto lo podemos encontrar en los capítulos cuando hablamos de potencia alterna. En este caso tenemos un dato de ellos, que es voltiampere, pero los demás lo tenemos que encontrar. Entonces así es como nosotros vamos a poner en práctica este tipo de concepto. Entonces coloquemos aquí la solución. Entonces, en el primer inciso, de repente me dirán, ok, ¿por qué voy a comenzar a operar el S1 si yo ya tengo que S1 es 2 kiloamperes, 2 kilovoltiamperes? Es porque ocupo para encontrar lo que se me pide, la potencia compleja total, eh, yo en todo caso siempre voy a tener que encontrar, digamos que la potencia real uno y la reactiva uno. Entonces, siempre en todo momento lo voy a encontrar. Entonces, tratemos de que en cada uno de las cargas poder encontrar los tres valores. Entonces, yo ya tengo ese uno, o sea, yo tengo ya que la aparente de mi circuito de la carga uno ya tengo mi potencia compleja, ese uno. Entonces, pero también se me da otro dato. Yo tengo que mi factor de potencia es igual a 0.707 y está adelantado. Yo teniendo el factor de potencia, yo puedo encontrar el ángulo de mi potencia, de mi potencia compleja. Porque recordemos que cuando nosotros hablamos de potencia, nosotros estamos hablando de una potencia real, una potencia reactiva y mi potencia aparente o mi potencia compleja. Yo lo que voy a encontrar es este ángulo de aquí, que se encuentra entre estos dos. Entonces, si yo tengo mi factor de potencia,
Y si recordamos que el factor de potencia es igual coseno de phi, coseno de teta también. En este caso vamos a utilizar coseno de teta. Yo puedo despejar el coseno de teta, yo puedo despejar teta y encontrar ese ángulo. Entonces teta va a ser igual a coseno inverso de mi factor de potencia. Y mi factor de potencia es, aquí pongo coseno inverso de 0,707. Y aquí yo puedo encontrar mi ángulo. Si ustedes ponen esto en la calculadora, les va a dar un ángulo de 45 grados. Tengo uno de los datos que me sirve para poder operar. ¿Por qué? Porque ahora, para encontrar, voy a colocar aquí tres, naranja y verde. Para encontrar mi potencia real, yo tengo una fórmula que me dice que si yo multiplico mi potencia aparente por el coseno de teta, yo puedo encontrar mi potencia real. Entonces, por esa razón es que me sirve mi aparente y me sirve encontrar el ángulo. Entonces, mi potencia real, 1, va a ser igual a 2000 voltiamperes multiplicado por el coseno de 45. Y en este caso, yo ya puedo encontrar mi potencia real, que este quede en watts. Si multiplicamos esto, me va a dar a mí 1414 watts. Y aquí tengo mi potencia real de mi triángulo de potencia. Y ahorita ya solo me quedaría encontrar mi potencia reactiva. Mi potencia reactiva es prácticamente lo mismo, solo que en lugar de multiplicar con coseno, es multiplicar con seno. Entonces mi potencia reactiva es igual a 2000 voltiamperes por el seno de 45. Entonces mi potencia reactiva es igual a 1414 y mi unidad de medida de mi potencia reactiva es bar. Aquí tengo mi potencia reactiva. Entonces mi resultado me quedaría que mi potencia compleja de mi circuito, colocándolo en términos rectangulares, me quedaría 1414 watts menos 1414 bar. De esa manera. Eh, de lo del signo es prácticamente para poder obtener el ángulo de 45 y porque lo tenemos como adelantado, todo eso. Ya que, por ejemplo, si nosotros operamos un término que esté como atrasado, nos va a quedar aquí positivo, pero en este caso, como es adelantado, vamos a colocar un signo aquí negativo. Es un poquito confuso, pero al momento de estarlo practicando a cada rato se nos queda bastante. Entonces aquí tenemos nuestra primera función compleja. ¿Ok? Entonces hagámoslo ahora, mismos pasos para mi carga 2. Pero recordemos que en mi carga 2 lo que yo tengo es la potencia 2, que es 4K watts. Eso es lo que yo tengo. Pero también se me da un factor de potencia que es de 0,9 y está atrasado. Y lo podemos ver.
Tenemos un factor de potencia atrasado. Entonces, en este caso, nuevamente yo puedo encontrar, yo ya sé que mi factor de potencia es igual al coseno de teta. Yo puedo despejar para teta. Teta es igual entonces, teta es igual a coseno inverso de mi factor de potencia. Entonces, teta es igual al coseno inverso de 0,9. Entonces, teta me va a dar igual a 25,84 grados. Yo ya tengo mi ángulo teta. Pero recordemos que tenemos una fórmula del factor de potencia también. Otra fórmula del factor de potencia. Mi factor de potencia es igual a la potencia real. En este caso voy a poner potencia real entre la potencia aparente. Entonces yo aquí yo puedo hacer un simple una simple despeje de fórmula para yo poder tener que mi potencia compleja, mi potencia aparente, es igual a la potencia real entre el factor de potencia. Entonces yo puedo encontrar la aparente allí. Entonces S es igual a 4.000 watts entre 0,9. ¿Ok? Entonces en este caso me va a quedar que mi aparente es igual a 4.444 voltiamperes. Esta sería mi potencia 2. Y nuevamente con la potencia reactiva 2 hacemos nuevamente lo mismo. Tengo mi potencia aparente 2 por el seno del ángulo teta. Entonces mi reactiva 2 es igual a 4.444 por el seno del ángulo. Y el ángulo es 25,84. Entonces mi potencia reactiva 2 va a ser igual a 1936 bar. Y nuevamente yo puedo copiar mi potencia en términos rectangulares. ¿Qué me queda? Tengo mi término real y tengo mi término reactivo. Bar. Y aquí es watts. El signo es atrasado. Aquí pongo signo positivo. Con la misma explicación que di en la parte de arriba. Entonces ya tengo dos complejas. Ahora miremos el elemento 3. Pero el elemento 3 tengo potencia real y miren acá que yo tengo reactivo también. Entonces acá es mucho más sencillo. Solo reescribo los datos. En la potencia 3, o sea, en ese 3 yo ya tengo mi potencia real. Y también ya tengo mi reactivo, que es igual a 800 VA. Va. Pero, ¿qué sucede? En esta parte tengo lo que es un componente capacitivo. Cuando nosotros hablamos, cuando es capacitivo, es que nosotros se nos viene a la mente que todo este elemento está adelantado, que su ángulo según el voltaje y la corriente va a estar adelantado. Entonces, si nosotros tenemos que esto está adelantado, aquí vamos a poner un signo menos. Entonces tengo mi potencia compleja 3. De esa manera se consigue muy sencillo. Ahora lo que hago es una sumatoria de potencia. Yo tengo aquí mi potencia total, que va a ser igual a la potencia S1, S2 y S3. Yo tengo todos los valores, yo puedo colocarlo. Yo tengo S1. S1 es 1414 menos J de 1414.
más S2. S2 es 4.000 más J de 1936. Ahora, S3, mi potencia real, 2.000 menos mi reactivo de 800. Entonces, si yo sumo todo esto, como está acá, me va a dar un solo valor. Me va a dar un valor de potencia real. Vamos a tener un valor de 6.614 y de mi reactivo va a tener un valor de 278. Y todo esto va a estar en términos de voltiampere. Aquí yo tengo mi término de potencias aparentes. Si yo quiero encontrar lo que es mi potencia compleja, entonces recordemos que existe una fórmula que me dice que si yo tengo mi potencia y yo tengo la magnitud de mi voltaje, va a ser igual a la magnitud del voltaje entre el conjugado de mi impedancia. Entonces, si yo quiero encontrar la impedancia o yo quiero encontrar el voltaje, yo solo tengo que sustituir acá. Entonces, en este caso, recordemos que lo que se nos pide en el ejercicio y lo que queremos encontrar primero es encontrar la corriente. Y en la corriente, yo lo que tengo que tener es, para encontrar la corriente según una ley de Ohm, la corriente es igual al voltaje entre las resistencias. Pero en este caso no tengo resistencia, lo que tengo es impedancia. Entonces lo que yo tengo que encontrar es voltaje. Voltaje va a ser igual, perdón, corriente va a ser igual al voltaje entre la impedancia. Entonces voltaje ya lo tengo, aquí está. Entonces lo que tengo que encontrar ahora es mi impedancia. ¿Y cómo encuentro mi impedancia? Con los datos que ya tengo. Solo sustituyo acá en esta parte. Voy a sustituir, voy a despejar para Z. Este va a ser como el paso 2. Paso uno fue encontrar ST. Entonces, en el paso 2 me indica que mi impedancia conjugada va a ser igual a la magnitud del voltaje al cuadrado entre mi aparente, entre la aparente. Entonces, si sustituyo los valores, la magnitud de mi voltaje, si ustedes ven aquí en la parte de arriba, la magnitud de mi voltaje es 100. De esto cuando yo hablo de valor absoluto de B, estoy hablando de la magnitud, y si hablo de la magnitud es el valor que está fuera del ángulo. Entonces es 100. Entonces aquí nosotros colocamos 100 al cuadrado. Y mi potencia aparente total, porque lo que me importa es encontrar el total de la aparente, porque la corriente está como en entrada, está al inicio. Entonces yo aquí voy a poner lo que encontré en la parte de arriba, 6.614 menos mi reactivo de 278 VA. ¿Ok? Entonces yo aquí yo puedo encontrar mi potencia, mi impedancia. ¿Ok? Entonces, si nosotros hacemos la operación, que yo ya tengo aquí el resultado, me va a salir que es 1.509 menos mi parte compleja, que es 0.0634 ohmios. Aquí tengo mi impedancia. Entonces, yo ya teniendo mi impedancia, ya estoy listo para encontrar la corriente. ¿Ok? Entonces, aquí este sería como el paso número 3. Si yo quiero encontrar mi corriente sub O, el voltaje va a ser entre mi impedancia. Yo ya tengo mi voltaje es 100 con un ángulo de 90, creo que es positivo o negativo. Es positivo 90. Aquí pongo 90 grados entre lo que yo encontré de mi impedancia, que sería 1.509 menos J
de 0,0634. Vamos, aquí voltios. Entonces, si hacemos nosotros esa operación, yo lo tengo aquí resuelto. A mí me sale que es 66,21 con un ángulo de 92,40. 92,40. Tengo mi corriente ya. Uno de los conceptos que se me pedía en mi ejercicio. Tengo mi corriente. ¿Ok? Entonces, ahora sí, ya puedo encontrar mi potencia compleja total del circuito. O sea, hoy sí, lo que yo voy a encontrar es la potencia, pero utilizando los valores de voltaje y de la corriente conjugada. Hoy sí voy a encontrar el total de todo el circuito, pero ya suministrado a todas las cargas. Entonces yo tengo que mi potencia compleja va a ser igual al voltaje. El voltaje es igual a 100 con un ángulo de 90 grados multiplicado por la corriente conjugada. ¿Qué significa eso? Que voy a colocar la misma magnitud, pero mi corriente va a tener un ángulo negativo. A eso le llamamos conjugada. Entonces, al momento de operar y poder obtener este resultado, mi potencia compleja me va a dar igual a 6,620 con un ángulo de negativo 2,4 voltiamper. Si de repente usted quiere pasar esto allá a tener un prefijo, el 6,62 con un ángulo de negativo 2,4 kilovoltiamper. Ambas respuestas son correctas. Y esto es lo total que suministra la potencia compleja suministrada a todo el circuito es eso. ¿Ok? Entonces, esto sería todo por este ejercicio. Estos son uno de los temas que a mí me llaman mucho la atención y me gusta muchísimo y pues aprovechando que, que se me pidió un poquito de apoyo con estos ejercicios, pues se los comparto a ustedes como yo los resolví. Entonces, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, si tienen alguna corrección de todo lo que yo hice, pues voy a estar muy atento a los comentarios. Esto lo hice, las respuestas de las calculadoras y las tenía, solo que de repente va y se me escapó un signo, o va y de repente no copié algo y se me escapó, pues estaré muy atento, estaré muy pendiente para hacer las respectivas correcciones. Eso sería todo por este ejercicio. Muchísimas gracias.